Bienvenidos en esta segunda sesión sobre el texto de Benjamina, la más querida. Vamos a proceder como los excavadores. Vamos a tratar de profundizar y llegar a los detalles más pequeños y más reveladores del texto de este autor Ignacio Martínez. Así que manos a la obra. Planteado el tema en el título y en el copete, si recuerdan ustedes, vemos cómo hay un descubrimiento del cráneo 14 en un yacimiento. A lo largo del primer bloque del texto se nos va haciendo el resumen de toda una discusión científica que ocupó a los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XIX y que cambió radicalmente las ideas sobre el origen y la evolución del ser humano. Es decir, el autor se ocupa de plantear los antecedentes, es decir, las teorías más conocidas que sustentan esta idea científica de que los seres humanos estamos emparentados con los simios porque pertenecemos a un mismo grupo, ¿no? Al de los homínidos. Se trata de la teoría de la evolución y de dos grandes especialistas en el tema, ¿no? Los naturalistas ingleses, Charles Darwin, Thomas Huxley, del siglo XIX. Es importante esta organización del texto porque muchas veces en los documentos científicos en general y en particular en los de las ciencias naturales, en las ciencias sociales también, es muy importante el sustento del tema de investigación. Por esto es que encontramos en este tipo de textos muy frecuentemente la secuencia llamada de causalidad, es decir, en la que se plantean causas y consecuencias, pero no necesariamente en este orden, primero las causas, después las consecuencias. Frecuentemente encontramos que el autor decide más bien partir con las consecuencias, es decir, presentarnos primero el resultado, su conclusión, y recién despertar nuestra atención, y una vez que ya estamos atentos a ese hallazgo, a ese descubrimiento, remontarse a los orígenes, a aquello que como causa provocó ese efecto. Y eso es precisamente lo que podemos encontrar, decíamos, en este primer bloque del texto, ¿no? En el copete, ya dijimos, se plantea la conclusión científica a la que llegaron gracias al descubrimiento del cráneo 14, etc. Y en el bloque número 1 se va explicando todo este, digamos, marco teórico, de manera que, claro, toma mayor sentido el hallazgo y se desarrollan, y a lo largo de él se van desarrollando todas las razones que se constituyen en una condición necesaria para llegar a esa consecuencia, para llegar a la conclusión que se nos presenta al inicio. Y se sigue además una cierta secuencia cronológica que es también frecuente en este tipo de textos. Entonces, si vamos desmenuzando cada uno de los bloques, encontramos en primer lugar que, como decíamos, ¿no? Se nos plantea la teoría de la evolución, es decir, que los seres humanos tenemos una relación en el origen con los simios y que los dos primeros autores que plantearon esto fueron Darwin y Huxley, ¿no? Ahora, en esta sesión yo quiero que se fijen sobre todo en los marcadores que les he ido resaltando en verde. Como siempre, los marcadores son como las señales de tráfico que nos guían por la explicación de las argumentaciones que va siguiendo el autor. Así que es fundamental ubicarlos y ver qué aporta cada uno de ellos. Entonces, fíjense, comenzamos. La idea general es que Darwin fue, ¿no? La idea de la mayoría del público es que Darwin fue el primero en decir que
digamos, venimos del mono, lo dice así, ¿no es cierto? Para que todo el mundo lo entienda. Y ahora, el primer marcador. Sin embargo, recuerden ustedes que es un marcador adversativo, es decir, que indica una cierta oposición, una cierta refutación en relación a lo que se ha dicho anteriormente. Es más o menos equivalente al pero, ¿no? Al no obstante, a pesar de ello, ¿no? Entonces, a pesar de ello, se cuidó mucho en decirlo, en escribirlo, quiero decir, ¿no? De hecho, otro conector, en este caso de reafirmación, ¿no? De refuerzo. En realidad, no fue Darwin, sino que fue Huxley. Y aquí tenemos este otro marcador fundamental que aparece, ya lo hemos visto en otras oportunidades, y es importante fijarse en su ortografía, ¿no? Es una condición y otra vez nos aparece este conector doble súper importante. Fíjense, no es esto, sino que es lo otro. Este sino de acá se escribe junto y va seguido de un qué. Mientras que el sino que se escribe separado es una condición negativa. Por ejemplo, si llueve, si llueve, mañana no saldré a la calle, ¿no? Saldré a la calle si no llueve. Entonces, si se fijan ustedes, establece un tipo de relación diferente. Este si no, combinado con una negación anterior, niega lo que se dice antes y afirma lo que se dice a continuación. Continuamos, 8 años después, Darwin, ¿no? Ya se atrevió a formular sus teorías y además de formular la de la selección natural, también se ocupó de, es decir, los conectores que nos permiten ir añadiendo, adicionando ideas siempre en la misma dirección, ¿no? ¿Cómo lo hizo? La respuesta parece sencilla y aquí tenemos, ¿no? Cómo a pesar de parecer tan débil, se enseñoreó del planeta, ¿no? Y aquí viene el conector. Gracias a, es decir, por causa de, apoyado en la capacidad tecnológica del ser humano y la facultad de trabajar en grupo de manera colaborativa, ¿no? Ahora, este grado de cooperación es extraordinario, no es exclusivo en los humanos, porque si se fijan ustedes, dicen que hay otros animales que también viven en grupos. Sin embargo, es extraordinario. ¿Por qué? Pues, y aquí vemos el típico conector de causa-efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra criatura, pues, ya que, dado que, recuerden que este pues, equivalente al porque, el porque equivalente al pues, quiero decir, se escribe junto, ¿ya? No se escribe separado, no se escribe con tilde, como puede ser en una pregunta, sino que se escribe junto, ¿no? Pues, porque, y termina el párrafo con un conector un poco desusado en la actualidad, pero muy útil en aras de el bien común, es decir, en interés de, en beneficio, ¿no? De un bien común. Ahora, a continuación se nos plantea la dificultad, ¿no? Y entonces, para vencer esa dificultad que consistía en coordinar, ¿no? La selección natural, la teoría de la selección natural con este altruismo, para explicarlo, ¿no? Propuso, etc. Y a continuación les he marcado yo otros elementos que en realidad no son conectores propiamente dichos, pero que indudablemente
permiten introducir otra vez las causas y las consecuencias, ¿no? Lo que habría llevado a, vemos una consecuencia, tiene sus raíces, es decir, volvemos a las causas, que propiciaría otra vez, vemos la conexión, ¿no? De causas, consecuencias que nos van permitiendo recorrer bien acompañaditos por estos conectores, bien acompañaditos las ideas de los dos autores mencionados y por supuesto del investigador, que es quien lo recoge y quien va hilando sus ideas, ¿no? Terminamos entonces el bloque 1 resaltando este espíritu de simpatía, el afecto entre iguales, que es innato entre los animales, pero se nos han anunciado también una serie de diferencias, ¿no? Es extraordinario, no es único, ¿no? No es exclusivo, pero es extraordinario el grado de cooperación que permite a los seres humanos construir sociedades amplias, ¿no? Y a veces incluso el altruismo, ¿no? Ahora, vamos a entrar en el bloque número 2 para ver las diferencias. Comenzamos entonces con la semejanza, fíjense los conectores, de igual modo que ocurren las especies, también habría estado presente, pero ahora se van introduciendo los elementos que marcan la diferencia. Y no siempre es por medio de conectores, pueden ser otro tipo de expresiones. Por ejemplo, ¿no? Se iban haciendo más fuertes a medida que se iban volviendo. Entonces empezamos a ver los cambios, ¿no? Las diferencias, como decíamos, ¿no? Las facultades mentales, ¿no? Que evolucionan y que somos más conscientes de nuestras emociones. Fíjense, además, es importante ver cómo los marcadores pueden estar y suelen estar al principio de los párrafos, ¿no? Sobre todo cuando añaden, pero también cuando se oponen o cuando suponen una etapa diferente a la del párrafo anterior, el autor decide colocarlos al inicio del párrafo. Y entonces, de modo que es un típico conector que nos marca otra vez, ¿no? Causa-consecuencia, ¿no? Así se pasa del cariño al amor, ¿no? Para dar lugar al amor. Y hemos dicho que no solo los conectores, hay otras expresiones que también nos permiten introducir estas ideas, ¿no? Originalmente, el cariño solo entre sanos, pues cuidar enfermos no se ajusta a la selección natural. Por ello, el primer paso habría sido la extensión, ¿no? Se amplía, se extiende hacia individuos discapacitados o menos favorecidos, ¿no? Otra vez el pues, ¿no? Pues cuidar enfermos no se ajusta a la selección natural y además requiere, ¿no? De otras características. Por ello, fíjense, llegamos a la idea, por ello, en este primer paso, como decíamos, vamos encadenando las ideas por medio de estos conectores de causa-consecuencia, pero también de orden cronológico, ¿no? Originalmente, un primer momento, luego, un salto revolucionario, ¿no? Hasta que llegamos al Rubicón. Recuerden ustedes, yo creo que a todos nos va a quedar marcado el nombre de este río, porque, bueno, por lo que supuso en su momento y por cómo se usa en la actualidad, ¿no? Un salto revolucionario, un paso decisivo que indudablemente conlleva riesgos, pero que se dio, ¿no? Se dio y de esta manera no solamente se cambió el comportamiento en cuestión, sino que se produjo una gran evolución cognitiva, perdón, en el ser humano, ¿no?
Y llegamos al tercer bloque titulado La más querida. Y aquí es interesante porque retoma el autor lo planteado en el título y en el copete, ¿no? Ahora tiene mucho más sentido esta idea de que Benjamina, porque Benjamina fue la más querida, ¿no? Volvemos a la cima de los huesos, al verano del 2001, a Burgos, este yacimiento, ¿no? De Atapuerca, donde se encontró todo esto y todo para lo que sirvió, ¿no? Ahora, hubo muchos descubrimientos importantes, pero otra vez, cuando vamos a hacer algún tipo de objeción, ¿no? A lo que se ha dicho antes, puede ser una objeción total, una contraposición total o a una parte de lo que se ha dicho antes. Aquí lo que se plantea es que, aunque hubo muchos descubrimientos, el más emocionante para el autor fue el cráneo 14 de esta niña, ¿no? Que presentaba esta patología llamada craneosinostosis, ¿no? Y que el hallazgo lo hizo la profesora Ana Gracia, ya la hemos mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, fíjense otra vez, para explicarnos las causas y las consecuencias de la enfermedad, ¿no? De esta patología, ¿no? A lo largo del crecimiento, pero, de modo que, y los verbos que acompañan las causas y las consecuencias, ¿no? Esto provocó, esto causó, además tuvo serios problemas, sin embargo, sobrevivió, ¿no? Y esto indica claramente, y otra vez, no solo, sino que además, ¿no? Para adicionar un refuerzo a la idea planteada en el título y en el copete, ¿no? Llegamos entonces al final más satisfechos, yo creo, contentos, porque el autor nos ha sabido desmenuzar y explicarnos con tanta claridad cómo llegamos a ser plenamente humanos y cómo este paso del afecto al amor permitió a nuestra especie traspasar una barrera. ¿Y por qué se llamaron al cráneo 14 Benjamina? Es decir, la más querida. Espero que les haya gustado. A mí me encantó desde que vi este textito. Hay videos además en los que el mismo autor explica este tema, así que pueden buscarlo. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.